en la segunda carta del apóstol San Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. No, en la versión, la Biblia de nuestro pueblo, pero voy a añadirles unas palabras de la Biblia Reina Valera de 1960. Dice así: ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien ese poder extraordinario. Y aquí es donde yo le voy a hacer un inciso a ese poder extraordinario con la versión de Reina Valera de 1960, que dice: para que la excelencia procede de Dios y no de nosotros. Amén. Primera pregunta que hay que hacerse, y es lógico que después de anunciar el título del tema de hoy, la gente se pregunta: ¿y qué es una coyuntura? La coyuntura es la combinación de factores que actúan unidos en una situación concreta y en un momento determinado, en un momento determinado, configurando una circunstancia que actúan en desarrollo o proceso. Cuando usted escucha hablar de la economía del país, se utiliza esa palabra, la coyuntura económica. Es el momento por donde estamos pasando. Cuando habla de la política de este país, se refiere a la coyuntura del momento que se está viviendo, que es la combinación de varios factores que actúan unidos para crear un momento. También se dice que coyuntura es conjunto de circunstancias que causan una crisis. Y creo que esto no es determinante, ni es una sola arista de dar una definición de coyuntura, porque coyuntura no necesariamente es una crisis, es un momento, pero también puede ser un momento bueno. Y conseguí un concepto que dice: momento oportuno y favorable para emprender una acción o para realizar alguna cosa. ¿Se da cuenta que mientras algunos pueden ver la coyuntura como una crisis, otros lo están mirando desde otras perspectivas, ¿ok? Y es la perspectiva de la oportunidad, del momento favorable, aunque la circunstancia diga lo contrario. La palabra de Pablo acerca del tesoro, de las vasijas de barro y del poder de Dios en las vasijas, viene a complementar, porque a partir del versículo 7 el apóstol Pablo como que cambia un poco el tema, porque hasta el versículo 6 del capítulo 4 Pablo se ha defendido de quienes les adversan. Lo curioso es que cuando uno se pone a estudiar quiénes eran sus adversarios, eran sus propios colegas, a los cuales tenía que defenderse y tratar de demostrar. Bueno, yo no sé cómo Pablo se tomó el tiempo, quizás porque es lo que iba a afirmar allí, iba a quedar para todas las generaciones, de tomarse el tiempo para darle explicaciones a todo el mundo. Y yo soy de los que pienso que no hay que darle explicaciones a todo el mundo. Pablo lo hizo por darle una continuidad en el tiempo y dejar bien asentado lo que era su apostolado. Ahora, del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo va a exponer su ideal de la misión de un apóstol de Cristo. Y Pablo comienza a hablar con el corazón en la mano por los largos años de experiencia apostolar. Creo mucho en la experiencia de los hombres de Dios. Es una gran ventaja poder escuchar, poder leer las experiencias de los hombres de Dios, y especialmente personas como el apóstol Pablo, que siempre dejó un legado. Y esta carta es uno de esos legados que nos dejó.
Pablo comienza con la imagen bíblica de las vasijas de barro y que nos trasladan, nos recuerdan la creación del hombre y de la mujer del barro de la tierra. Y no sé si existían para aquellos tiempos los términos subliminales, pero yo creo que Pablo está tratando de decirnos algo, a querernos a regresar al tiempo de la creación, donde hay, escuche, creador y creado. Repito, creador y creado. ¿Quién es superior? ¿Quién es el inferior? ¿Quién es el jefe? Y allí nos recuerda entonces Pablo y nos remonta a Génesis 2:7. Y yo lo leí porque quería también trasladarme a ese momento coyuntural de la creación. Y entonces dice Génesis 2:7: entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Lo creado sin el creador está muerto. De modo que lo creado tiene que sujetarse a quien lo creó. Y es lo que Pablo está tratando de decir cuando habla de la importancia de la vasija de barro y de el extraordinario o la excelencia del poder del creador. También nos recuerda Pablo lo que dice el salmista en el Salmo 103. 103:14 dice: pues Él sabe, escuchen, Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. A esta altura del juego, quienes debemos saber y entender cuál es la posición de cada quien somos nosotros. Él se acuerda de que somos polvo y que nunca se nos olvide, porque Él nunca se debe olvidar, que nunca se nos olvide de que somos polvo. Amén. Por otro lado, nos lleva también al taller del alfarero. Jeremías 18:6 dice: ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo creo que deberíamos decirnos unos a otros que nunca se nos olvide eso. Somos barro en manos del alfarero. Él nos formó. Él es el creador. La excelencia del poder está en Él y nosotros somos vasijas de barro frágiles. Que lo que nos hace importante es el contenido, más no el material de que estamos hechos. El contenido en la vasija de barro. Amén. Queda demostrado entonces, con lo que Pablo viene diciendo, número uno, que la fuerza de Dios rebasa la capacidad de la vasija y rebosa demostrando su acción. Número dos, lo importante es lo que el envase contiene, no el recipiente en sí. Y número tres, que lo más excelente es el contenido, porque el contenido es el tesoro, no la vasija. Amén. Tal parece que, y yo lo entiendo así, lo creo, porque con mi vida pasa lo mismo. Pablo escribe no desde la perspectiva de una elocuencia y de tener grandes recursos para ser tan expresivo y tener el recurso de la elocuencia para hablar, sino que Pablo se está refiriendo a él mismo como esa vasija de barro. Como Pablo se está viendo en ese momento. Y Pablo se está viendo con una vasija de barro y está viendo su pura fragilidad humana. Una fragilidad
amenazada, agudizada por los avatares de su apostolado, el apóstol nunca ha ocultado ni ocultó sus sufrimientos y penalidades. Era la vasija y la vasija sufrió. Y Pablo fue claro en dejarle un estamento a quienes leyeran la carta de que un apóstol no es un superhombre. ¿Aló? Le deja bien claro a la posteridad de que sus fuerzas vienen de Dios, de que aunque él no tenga ninguna, siempre va a contar con el tesoro que lleva por dentro. Siempre va a contar con el poder de Dios que está en su vida interior. Por eso Pablo no se avergüenza de mostrar a la gente sus calamidades, sus sufrimientos y penalidades, porque él nos dice que esos son gajes del oficio. Amén. Por eso escribe allí en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 11 en adelante, dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Luego allí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, escuche, por amor a Cristo, se lo voy a repetir, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, la vasija era débil, el contenido me hace más fuerte. Dice por allí que los rollos encontrados del mar muerto, donde aparecen algunos papiros, ahí entre ellos está el libro del profeta Isaías, esos rollos fueron encontrados dentro de una vasija de barro, muy deteriorada, pero que preservó su contenido. Y Pablo está claro al mostrar lo que ha sufrido, porque lo que sufre lo sufre por la causa de Cristo. Porque las coyunturas, los momentos, oiga bien, serán malos dependiendo de cómo tú lo afrontas. ¿Con quién lo afrontas? ¿Con quién cuentas? Amén. Pablo en Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo no está simplemente haciendo una pregunta retórica. Pablo está planteando una interrogante de imposibilidad. Pablo está planteando una interrogante de poder, porque no es una interrogante de duda, es una interrogante que afirma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre?
o desnudez, o peligro, o espada. Es allí donde después dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tuviera que repetirlo con las otras palabras de las cuales se está haciendo referencia, la tribulación no me separará del amor de Dios. La angustia no me separará del amor de Dios. La persecución no me separará del amor de Dios. El hambre no me separará del amor de Dios. La tristeza no me separará del amor de Dios. El peligro no me separará del amor de Dios. La espada no me separará del amor de Dios. Y ninguna circunstancia creada por Dios o por los hombres podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les dije anteriormente que las coyunturas nos esclavizarán o nos harán triunfar de acuerdo a cómo las sumamos. Pero según Pablo, este hombre de Dios, oiga bien, escúchelo, nos narra todo esto. Y aunque suene paradójico, nos narra todo esto para decirnos y enseñarnos a unir los sufrimientos con los triunfos. Para Pablo, sufrir por causa del evangelio era un gran triunfo. Amén. Yo quise enumerar, solo por curiosidad, diga solo por curiosidad, los padecimientos del apóstol Pablo. Hablando de azotes, 40 azotes más uno. Esto de los azotes, 40 azotes más uno, o menos uno, perdón, es porque la ley decía que no te podías pasar de 40 azotes para castigar. Y si te pasabas de 40 azotes, luego te azotaban a ti. Entonces ellos, para no equivocarse, contaban hasta 39 y dejaban uno gratis, por si acaso. ¿Ok? El instrumento de azotar más terrible, lo que pasa es que escuchar de azote, la gente piensa que eran 2 o 3 latigazos. Pero el instrumento de azotar más temible se conocía como flagelum, de la palabra flagelo. Pablo dice que él fue, nos está diciendo, fui flagelado. Consistía en un mango al que se sujetaban varias cuerdas o tira de cuero. A estas tiras se le añadía, escuche, se le añadía peso con pedazos de hueso o metal de superficie irregular para hacer más doloroso y efectivo el golpe. 39 le dieron a Pablo. El sustantivo griego flagelium o látigo es una helenización del latín flagellum. Está emparentado con el verbo flagelón, que se traduce dar latigazos. Pablo dice 3 veces con varas. Y si usted lo lee, usted dice, bueno, mejor son los azotes, mejor son las varas que los azotes. Pero oiga, hay castigos que dañan el cuerpo, pero hay otros que dañan tu dignidad. Y cuando Pablo habla de que fue castigado 3 veces con vara, escuche lo que significa. Era un castigo exclusivamente reservado para los esclavos. No pudiendo por lo mismo ser infligido a los hombres libres. ¿Qué le están diciendo a Pablo? Lo están golpeando como un esclavo. Y un esclavo no tenía derechos. Solo se debía a su amo. Y el amo hacía lo que le daba la gana con él, hasta que Pablo dijo, hey, señores, nosotros también somos ciudadanos romanos.
Y apeló al derecho romano. Somos ciudadanos y por eso no lo volvieron a castigar y por eso le pidieron perdón y lo soltaron. Pero 3 veces los castigaron con varas. Y a lo mejor no era tanto el dolor que producía en el cuerpo, sino en la mente, en el ánimo. Porque lo que buscaban era desanimar a un hombre fuerte, para que ese hombre fuerte no siguiera creando una gran masa de seguidores para la extensión del reino de Dios en el Imperio Romano. Pablo habla de cárceles, no habla de cárcel, habla de cárceles. ¿Cuántas veces fue privado de libertad? Pablo habla de peligros de muerte. Voy por la parte número 3. Peligros de muerte, de ríos, ladrones, los de mi nación, gentiles, ciudad, desierto, mal y falsos hermanos. Número 4, desvelos. Número 5, hambre. Número 6, sed. Número 7, apedreado. Número 8, ayunos. Y que no piense que es ayuno, de esos ayunos espirituales. Ayunos forzados. No había que comer y no le daban que comer. Frío, noveno, frío. Y no el frío del aire acondicionado. Y no es el frío de invierno. Es el frío donde tú no encuentras un recurso por el cual cubrir tu vida. A ver si el frío te logra matar. Número 10, desnudez. Número 11, afrentas. Número 12, necesidades. Número 13, persecuciones. Número 14, angustia. Número 15, tribulación. Número 16, persecución. Y número 17, espada. 17 muestra de la persecución. Y es lo que Pablo llamó padecimientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos enumera tanto? Porque ahora tú me vas a decir a mí que porque no tengas un transporte para venir a la iglesia no vienes porque no te da la gana. Y me vas a decir a mí que porque no tienes un paquete de harina pan no puedes hacer la obra de Cristo. Y vas a poner miles de excusas porque son excusas. Analicemos el cuadro de Pablo. No podemos todavía ni compararnos ni con uno de los padecimientos de Pablo. Con todo y eso, hemos sido tan frágiles para seguir a Cristo. Porque se me rompió el caucho. O mejor dicho, no voy a gastar mi caucho para venir a la iglesia tan lejos. A tu iglesia, a tu iglesia. ¿Cómo será si no fuese tu iglesia? Es imposible compararnos. Y no solo los padecimientos, compararnos a los padecimientos. Es que es imposible compararnos en el sentir del amor que tenía Pablo por la obra. Y nosotros por cualquier excusa. ¿Sabe por qué es una excusa? Porque usted sabe que puede sobreponerse y no lo hace. Cuando usted sabe que puede sobreponerse haciendo un mínimo esfuerzo y lo logra y no lo hace, son excusas. ¿Qué compromiso puede ser mayor que el compromiso de servirle al Rey? Es que usted me puede decir, pero usted tiene que entender, pastor. Yo no tengo que entender nada, porque si no habría que entender a Pablo. Y Pablo no tenía ninguna excusa. Calladito. Pablo vivía de coyuntura en coyuntura. El asunto es que Pablo, por tener una visión y un enfoque claro de lo que hacía, a él nada lo turbaba ni lo desenfocaba. Y a veces sacan la excusa de los niños. No meta a los niños en su
Pobre excusa. Yo conocí a alguien en los Estados Unidos, un líder, que dejaba de ir a la iglesia en la semana. Él iba los domingos y dejaba de ir en la semana a la iglesia. Y las excusas más tontas las decía. Es que los niños, el colegio del niño al día siguiente. Como que si ellos son los únicos que envían a los niños al colegio. Y saben, siempre tenía un niño enfermo. No, que fulano se me enfermó, que fulano tiene fiebre, que fulano está estornudando un poquito más, está resfriado. Y no era verdad. ¿Y sabe qué pasaba? Se les enfermaban de verdad. No meta a los niños en eso, por favor. No busque esa cobija, deje a los niños tranquilos. Estos días estaba viendo un video de una señora que estaba dirigiendo el servicio en una iglesia. Y la señora era baterista. Una mujer baterista. Aquí no va a tener problema una mujer baterista. Y ella estaba tocando. Aquí en sus dos manos tenía las baquetas. Tenía el micrófono y dirigía desde allí. ¿Sabe qué difícil que un baterista cante así? Cantar y ejecutar un instrumento. Pues ella estaba ejecutando un instrumento. Estaba dirigiendo el servicio. ¿Y sabe quién tenía sentado aquí en las piernas? A su bebé ahí sentado. Eso es amar a Dios. Si no le sirve el ejemplo de Pablo porque es muy exigente, dígame algo sobre eso. Es que el bus nos pasa por aquí, pero tú quieres que el bus pase y se meta en tu casa. Por favor. ¿Qué es lo que quieres? Y no es nada que lo dicen con autoridad y convicción. Como que si nosotros tenemos la obligación de pasarle una ruta por el frente de su casa. Por favor, sean conscientes. Sean conscientes. Aquí estamos trabajando duro para pasarle el bus al menos a 100 metros de su casa. Y a veces se les va el bus. Y se les va el bus por irresponsable. La iglesia no te puede dar 2 cauchos, por favor. La iglesia no te puede dar para que tú arregles el motor de tu carro. O sea, son excusas tontas. Por amor a Cristo, por amor a Cristo, voy a la iglesia así sea a pies. Aquí yo tengo gente que me ha dicho que se ha venido desde el centro. Desde el centro a su casa. Eduardo desde el centro se va a su casa a pie. Y le dije, ¿por qué estás tan quemado? No, porque se me dañó el vehículo. El vehículo. Se le dañó el vehículo. ¿Y qué pasó, Eduardo? Se me dañó y lo metí en el taller. Y estaba todo quemado porque tenía que caminar desde el centro hasta su casa. ¿O no, Iracema? Es así, ¿verdad? Y el hombre está todo quemado. Hermanos queridos, estamos convencidos que las coyunturas son solo eso, coyunturas. Pero las mismas son usadas, por ejemplo, en la vida de Pablo, oiga bien, para revelar las convicciones que sostienen su obra apostólica. Y así sucede con nosotros. Cada vez que superamos una coyuntura, estamos diciendo, mi convicción es más grande que la coyuntura. Mi convicción es mayor que la necesidad. Mi convicción es más grande que el problema. Mi convicción es más grande que los factores que producen la circunstancia. Pero hay algunos que no la quieren superar. Están cómodos. Y le dan gracias a Dios por la situación que vive el país. Porque ahora no salen. Porque están cómodos. Quizás este mensaje sirva nada más para los venezolanos.
o sirva nada más para la iglesia nuestra. Pero cuando hay flojos en todas las iglesias del mundo. Hay gente desenfocada en todas las iglesias del mundo. Hay gente que busca excusas por montones en todas las iglesias del mundo. Pero las excusas se acaban con convicciones. Las coyunturas se dominan con convicciones. El lado positivo de una coyuntura, para transformarlo de negativo a positivo, necesitas tener principios, necesitas tener convicción, necesitas amar a Dios por encima de todas las cosas. Si Pablo salió, nosotros también. Porque el Dios que servía a Pablo es el mismo Dios que servimos nosotros. Quizás no al nivel apostólico todos, pero es el mismo Dios y es la misma tarea. En las dimensiones donde estemos. Por eso Pablo deja escrito y hace una lista de antítesis y de los 8 participios griegos en los versículos 8 y 9, que muestra un creciente grado de severidad, desde pasar por tribulación hasta el peligro de destrucción. Pero que eso los va a vincular con sus convicciones. Pablo dijo, atribulados en todo. Hay algunos que les gusta quedarse allí, porque les gusta ser la víctima. Imagínate cómo está la situación del país. Y en eso viven. Pero la historia no termina allí para un hombre y una mujer de convicciones. La historia no termina ahí para una mujer y un hombre de Dios con convicciones. Una mujer y un hombre de Dios, dice, como dijo Pablo, atribulado en todo, mas no desesperado. Que no tengo caucho, voy a ver cómo lo resuelvo. Pero eso no me va a detener, ni va a ser cada día más frágil para nosotros no cumplir la tarea y la misión en el Señor. Atribulados en todo, mas no desesperados. Ahora yo le pregunto, ¿está alguno de nosotros atribulado como Pablo? No, pero están desesperados. Y Pablo decía, atribulados en todo, mas no desesperados. La palabra se traduce por tribulación, tiene connotación de estrujado, presionado con tanta fuerza que fue aplastado. La versión de la Nueva Biblia Internacional o la Nueva Versión Internacional traduce, nos vemos apretujados por todas partes, pero no aplastados. Y el distintivo de cualquier cristiano o discípulo consiste, oiga bien, para que empiece a ver las perspectivas y hacerle una antítesis a la circunstancia. El distintivo del cristiano consiste no en la ausencia del dolor, sino en el hecho de que el dolor no lo va a destruir. Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Tiene una coyuntura? Sí. ¿Tiene un momento difícil? Sí. Me persiguen por todos lados, pero yo sé que no estoy desamparado. Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Hay una figura allí en referencia al griego. Es el de estar en una lucha. Yo no sé cuánto ven Ultimate Fighting, UFC. Cuánto ven la UFC, que es una lucha de todas las disciplinas conjuntas. Y eso es violento, muy violento. Y hay gente que los toman y lo levantan y lo tiran contra el piso, pero durísimo. Y no se vuelven a parar. Pablo está haciendo esa referencia. Derribado, pero no destruido.
Luego Pablo dice, llevando en mi cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Sí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo decía, si esta es la circunstancia, y si aquello, y si tiene una causa esta circunstancia, toda esa causa va a producir un efecto en mí y no un efecto contrario. Porque si el ataque es para ir matando este cuerpo, yo estoy seguro que a la medida que este cuerpo, el ego, el yo, la vanidad, el engreimiento, el cuello estirado, a la medida que ese muera, se levanta la vida de Cristo en mí. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque Pablo no miraba simplemente lo que le acontecía, él miraba el resultado, el producto. Y el grave problema de nosotros ante nuestra situación es que no nos cansamos de ver la circunstancia, es que estamos enfocados en la circunstancia y no estamos viendo ninguna salida. Y se los voy a repetir por enésima vez: la salida no la tienen ellos. No la tienen, porque si la tuviesen ya hubiera cambiado el país. ¿Ustedes no lo creen? No la tienen. Entonces nosotros necesitamos mirar bajo otra perspectiva, no importándonos quién la produjo, quién la incrementa. Lo más importante es que si en mi país hay muerte, no me quedo contemplando la muerte, estoy contemplando la resurrección y la vida que hay detrás de todo esto. Ese vivir por encima de la coyuntura. Ninguna coyuntura que venga a tu vida es para destruirte. Toda coyuntura que viene para el creyente quizás te mata, pero te mata el ego, pero le da vida a la colaboración, a la corporación, a lo corporativo, a nosotros, a la fraternidad, a la colaboración, al amor por los demás. A nosotros no nos va a matar ninguna situación económica, ninguna situación política, ninguna tristeza nos va a matar. Porque no nos quedamos mirando, pobre de mí. Y así andan algunos, victimizándose, esperando que los demás les resuelvan. Y cuando no le resuelven, todo el mundo es culpable menos él. Diga derribados, pero no destruidos. Y aquí voy a decir algo. No quiero que me lo malinterprete, por favor. Algunos se van del país porque están derribados. Y nunca han visto que no están destruidos. Porque ellos creen que si se van del país las cosas les va a cambiar. El que se quiera ir, que se vaya. Y siempre lo he dicho, el que se quiera ir, váyase con un propósito, ¿eh? No se vaya porque está derrotado. Porque la actitud y el carácter de un derrotado es en Venezuela y en Japón. Usted va a poder vivir aquí derrotado, y si se va para Canadá, será otro derrotado, igualito. Y era como Bexabé y yo, que conocíamos una pareja que era de un caserío en la villa, el caserío San Juan. Cuando nosotros llegamos hace 29, 30 años a Miami, que nos reunimos con ellos, llegamos a la conclusión: viven en Miami, pero tienen la mentalidad del caserío de San Juan. El asunto es que la solución viene de ti. ¿Cómo miras la coyuntura? ¿Cómo la estás mirando? ¿Como una oportunidad? ¿O la estás mirando que te va a matar? Que no hay solución alguna. Diga derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Búsquele el para al asunto.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es el resultado? La vida de Jesús se manifiesta en nosotros. De manera, quinto, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y esto es interesante. Ya aquí Pablo habla de una mentalidad corporativa y de una mentalidad hacia los demás. Y a mí me llama la atención porque Pablo dice: me gasto yo, no importa que yo me gaste, no importa que yo me acabe, porque yo sé que en mi disminuir y en la persecución de mi muerte, ustedes van a vivir. ¿Cómo se logra ver eso? ¿Cómo se logra ver eso? ¿Por qué algunos lo ven y otros no lo ven? ¿Por qué algunos insisten en hablar siempre de lo mismo? Se enferman, mis hijos se enferman. Se enferman emocionalmente, se enferman. Porque el que repite mucho la destrucción es porque está destruido. Y oiga lo que dice Pablo: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y como yo no soy solamente hombre exterior, yo también tengo un hombre interior. El interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Por qué no lo podemos ver? La demanda es mucho, el discipulado es mucho, la evangelización, estoy cansado. Pero no te quedes en el cansancio, no te quedes en la exigencia, porque a la medida que tú entregues más de ti exteriormente, un inmenso peso de gloria crecerá dentro de ti. Y ese inmenso peso de gloria sobrepasa cualquier circunstancia, cualquier situación y cualquier pensamiento contrario. Porque peso es peso, superficialidad es superficialidad. Y la superficialidad se queda cuando simplemente decimos: me estoy desgastando yo, ¿qué provecho tengo de eso? Esto es mucho trabajo. Y los demás no trabajan. Te fregaste. Porque estás descuidando lo más importante. Es de ver en tu hombre interior como a la medida que tú te gastas por otro, aunque no aprendan, aunque sean tercos, pero si tú te gastas, tu hombre interior crece. De esas cicatrices hablaba Pablo. Aleluya. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Transformación progresiva, constante y con una tendencia a mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso les dije la semana pasada: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo lo cosecharemos si no nos cansamos. Hay que seguir trabajando. ¿Qué te importa a ti que los demás no trabajen? Tu matriz no puede ser el que no trabaja. Tu modelo tiene que ser el que trabaja, el que se esfuerza, el que saca tiempo donde no hay. Ese debe ser tu matriz. Pero si vives hablando tonterías, no vas a echar adelante, hijo. No vas a echar adelante. Séptima, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Pero Pablo o está loco o le patina el coco. Pero ¿cómo dice Pablo que viene en angustia? Y ahí le di todos los ítems. Se los estoy diciendo 17. Y después viene a decir que esta leve tribulación momentánea. Va pues, diría un villero. Mi alma. ¿De qué habla Pablo? Ahí sí es verdad que hay que decirle a Pablo: Pablo, las muchas letras te tienen loco. Pero si me vienes diciendo que estás reventado, que te tienen acorralado,
que estás llevando el peso de tanta gente, que te estás gastando. Y me vas a decir ahora a mí, esta leve tribulación momentánea. La coyuntura te duele y te desenfoca, dependiendo de cómo la asumas. Te lo repito, de cómo la asumas. Y yo al final te voy a dar las herramientas para que aprendas cómo debes asumir tus coyunturas. Que no me canso de leer. Esta leve tribulación, número 1, con toda y la carga que significa, es leve. Por toda y la constancia, que es día tras día lo mismo. Te levantas y escuchas aquí lo mismo, prende la televisión lo mismo, lees la prensa lo mismo, oye, escuchas a los políticos, líderes gubernamentales lo mismo. Y uno dice, ay Dios, ¿cuándo se va a acabar esto? Yo no soy profeta, pero yo lo voy a mirar desde la perspectiva de Pablo. Esta leve tribulación es momentánea. Yo no sé si usted la quiere asumir como palabra profética, pero yo lo veo así. Por eso no me desanimo, por eso sigo trabajando, por eso sigo haciendo el bien a la gente, por eso estoy bien parado. Aunque cumpla 100 años, voy a estar allí, porque es como yo considero mis coyunturas. Mis coyunturas no son para destruirme, mis coyunturas no son para llenarme de tristeza, de estrés y de desánimo. Yo mis coyunturas las asumo como una leve tribulación momentánea. Y finaliza Pablo diciendo, a la antítesis de las cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí hay un instrumento. Mientras sigas mirando lo que se ve, te vas a perder del mundo de los éxitos espirituales. Te lo vas a perder. Sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Concluyo. ¿Por qué Pablo supera? ¿Por qué el apóstol Pablo supera todas las pruebas? Porque es capaz. ¿Por qué es capaz? Porque él sabe que Dios le concedió un poder extraordinario. Si te sigues viendo como una pobre vasija y no ves el privilegio que tienes en medio de tu debilidad, de ser portador de un tesoro, te acabaste. Soy una pobre vasija. Si estás vacío, sí. Todo va a depender de tu contenido. Porque a lo mejor no eres tan importante como vasija, pero una vez que el tesoro está dentro de ti, la gente no va solo por el tesoro, la gente va por ti. Porque el tesoro no está tirado al desorden. El tesoro está en un envase. Yo no sé hasta cuándo te vas a seguir maltratando. Pobre de mí, pobrecita de mí. Ay, qué dolor. Nadie vela por mí. Nadie me hace caso. Miren, voy y vengo de la iglesia y nadie me para bola. Ay, ¿quién me ayudara a esta pobre vasija a la que nadie le presta atención? Si vas a seguir así, te vas a acabar.
¿Qué tienes por dentro? Papel periódico. Dígame si tienes la página de los muertos ahí. ¿Qué tienes adentro? Pablo dice, hermano, yo no lo estoy diciendo porque Pablo está diciendo, un hombre de sufrimiento, dice, yo soy una vasija débil, pero tengo por dentro un tesoro, y el tesoro me hace poseedor de él mismo, y a través de esa concepción yo actúo. Yo no actúo como simple vasija. Allá tú, que actúas como una simple vasija. Yo soy una vasija, pero con un gran tesoro por dentro. Si tú no te añades valor, nadie te lo va a añadir, papá. Y más vale que comiences a partir de allí para ver cómo enfrentas las coyunturas de tu vida. Pablo es capaz de superar todas sus pruebas porque sabe que Dios le concede un poder extraordinario, pues el enfoque no era en un envase perecedero, sino en un valioso contenido, el poder de Dios. De esa manera, en medio del peligro, experimentaba la presencia de Jesús. Mire, en medio del peligro no hay ausencia de Jesús. Quienes estamos bien enfocados sabemos que cuando viene la tarea difícil, quien se hace presente en primer lugar es Jesús. De esa manera, en medio del peligro, experimentaba la presencia de Jesús. Esta es la herramienta. Voy con una herramienta. Prosiga a la meta que es Cristo. Es decir, enfócate en una meta. Lo que tú ves como meta, aunque la circunstancia diga lo contrario, usted va a decir, esa no es mi meta y tengo que luchar hasta llegar a la meta. Ahí tiene una herramienta. Póngase una meta. ¿Dónde va a llegar? No siga improvisando su vida. No siga caminando a lo loco. No siga caminando sin saber a dónde va a llegar. Usted quiere superar todas las coyunturas de la educación, la coyuntura económica, la coyuntura política, la coyuntura espiritual. Fíjese una meta y no se deje mover de allí. Pablo dice que él tenía una meta: proseguir a la meta que es Cristo. ¿Cuál es la tuya? La misma de Pablo. Proseguir a la meta que es Cristo. Pero ante las coyunturas difíciles, ¿cuál es la tuya? Ustedes piensan que porque yo les estoy predicando aquí y porque yo digo todas estas cosas, no tengo también mis tribulaciones. ¿Por qué no me he desenfocado? Por dos razones. Número uno, mi meta es Cristo. Y número dos, aunque algunos no lo crean, es hacerlos felices a ustedes. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ahí tiene la herramienta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Haya o no haya dinero, efectivo, transferencia, haya o no haya, su meta no es esa. Si su meta es Cristo, usted no va a estar pendiente de eso, porque Cristo se encargará de proveerle para que usted no se entretenga
y siga la ruta de la misión que nos ha encargado. Por otro lado, el apóstol está convencido. Esto es carne lo que le voy a decir, y es fuerte. El apóstol está convencido de que un crucificado ese es el mensajero más apto del crucificado. Se lo repito. El apóstol Pablo está convencido de que un crucificado es el mensajero más apto del crucificado. Pablo sufrió por Cristo. Pablo fue preso por la causa de Cristo y él entendió que el mejor representante del crucificado como mensajero es uno que crucifica su carne, su ego y su propia vida por servir al crucificado. Es una vida de sacrificio. Más aliento para nosotros todos. Escuche, dígale a su hermano, solo son coyunturas. Ahora vamos a decirlo un poco más completo. Solo son coyunturas que tienden a desaparecer. Ahora escúcheme a mí, igualito, ¿verdad? Solo son coyunturas que tienden a desaparecer si encuentran a una persona equipada por la esencia de lo permanente y lo eterno. Y esta es la herramienta: capacidad de vivir en persecución de lo permanente y lo eterno. Y oiga, esto debe ser un principio de fe. Diga, principio de fe. Si usted no tiene principio de fe, abandona la lucha, porque se lucha por lo que se cree. Se lucha por lo que se cree. ¿Qué crees tú si no tienes principios de fe? Nunca vas a luchar. Al contrario, vas a abandonar fácilmente. ¿Ya tenemos cuántas herramientas tenemos? ¿Llevamos cuántas? 3. Ok. Sí, cuando dijimos el apóstol está convencido de que un crucificado es el mensajero más apto del crucificado, la herramienta está allí. Su causa es Cristo. Tiene una meta, tiene una causa. ¿Y qué más tiene? Un principio de fe. Se lucha por lo que se cree. Mire lo que dice Pablo en Efesios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, que se cumpla. Y miren lo que escribí. Vale la pena pasar por estos periodos incómodos, que algunas veces son muy dolorosos, para convencernos de que nos servimos para ser instrumentos, vasijas de barro, pero ¿de quién nos servimos? Y reconocer a quién verdaderamente servimos. Entre paréntesis, a la fuente de lo que está en lo que estamos contenidos o de nuestro contenido. ¿A quién le servimos? ¿A las propiedades de la vasija? No, le servimos al contenido de la vasija. Y cuando eso sucede, se fusiona uno con el otro, y el poder que hay en el tesoro pasa a ser el poder de la vasija. Soy vasija de barro, es verdad. Quizás para algunos puede significar poca cosa por su fragilidad, pero al fin y al cabo reconozco quién soy. Algunos no saben
si son o no vasijas. Algunos no saben quiénes son. Y como no saben quiénes son, no saben reconocer sus potencialidades. Y mucho menos van a conocer al que tienen por dentro. Soy vasija de barro. Quizá para algunos puede significar poca cosa por su fragilidad, pero al fin y al cabo reconozco quién soy. Y ahí le respondo a Shakespeare: to be and not to be, that's the question. Bueno, yo te tengo the answer. Yo sí sé quién soy. Vasija, pero al fin y al cabo soy. No soy igual a fulano, pero al fin y al cabo yo soy. No tendré las virtudes de, pero al fin y al cabo con las pocas que tengo. No soy tan inteligente y tan elocuente como el pastor, pero soy. Y algunos dirán: pero soy su discípulo. ¿Está viendo cómo nos hacemos uno? Quizá no logre alcanzar la estatura de, pero por allí voy, porque yo sé quién soy. Y la agarré en la nota. Quizás para algunos puede significar poca cosa por su fragilidad, pero al fin y al cabo reconozco quién soy. Amparado en Cristo, y de allí se desprende el poder que actúa en mí, según el poder que actúa en vosotros. ¿Sabe cuál es el poder que actúa en ti? Es el mismo poder del contenido, es el mismo poder del tesoro. Te mandaron a cuidar el tesoro, te mandaron a darle cobertura al tesoro, al poder de Dios, al poder del evangelio. Entonces te harás uno con el tesoro y tú serás también un tesoro. Y de allí se desprende el poder que actúa en mí. Es decir, estoy apto para contener el valioso contenido. ¿Cuál es la herramienta? Seamos capaces de admitir que al Supremo Dios es a quien servimos y de quien nos servimos. A aquel que es poderoso. Si sabemos que el poder es suyo, no nuestro, podemos evitar el orgullo. Y esto nos motiva a mantener un contacto diario con Dios, nuestra fuente de poder. Nuestra responsabilidad, al fin y al cabo, con todo esto, caminando por encima del nivel de cualquier coyuntura, nuestra responsabilidad es dejar sentado o dar por sentado a Cristo, para que la gente vea a Dios en medio nuestro, para que lo conozcan a Él. Lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, para que te conozcan a ti, porque al fin y al cabo yo soy la vasija, y a quien tenemos que exponer es al tesoro. Y este tesoro está en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí que tenga 2 meses aquí en la iglesia? 2 meses. Que es nuevo en la casa, a ver, que tenga 2 meses viniendo. 1 mes. Ponte de pie, hija. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, ese tesoro también está en ti. No importa el tiempo. Algún día serás pastora, maestra, evangelista, pero hoy que eres una creyente y una discípula del Señor,
Eres una vasija de barro, pero con un tesoro por dentro. Paulina, no aceptes que te digan lo contrario. No creas lo contrario, porque eres tan valiosa como vale el tesoro. Gracias, Paulina. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,